amén. Bueno, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen un vivo gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bueno, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Muy contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo este culto. Hacía casi un año que no veníamos y ya tocaba. Y aquí estamos por iniciativa propia. Amén. Me alegro mucho de verles y de verles en bien. Bueno, yo tengo un mensaje sencillo, el cual espero que les haga bien. Amén. Vamos a leer varios versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el último, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Dios es amor. Amén. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. No es simplemente que Dios ama, sino que Dios es el amor mismo. El amor de Dios no es simplemente uno de sus atributos, sino que es su misma naturaleza. No dice Dios fue amor, no dice Dios era amor, dice Dios es amor. Está hablando en presente, Dios es amor porque Dios está en eterno presente. Él está por encima del tiempo. Por eso cuando tú amas, te estás pareciendo a Dios. De cualquier forma, nosotros amamos de forma imperfecta porque somos imperfectos. Jamás podremos entender el amor de Dios. Vamos a hacer una reflexión. Piensa en la persona que más amas del mundo. ¿Ya? ¿Qué darías por esa persona? Calcula. ¿Qué darías tú por la persona que más amas del mundo? Pues eso que has calculado, multiplícalo por 1.000.000. Después de eso, no nos hemos acercado al amor que Dios siente por nosotros ni un solo centímetro. Es imposible medir, pesar, cuantificar el amor que Dios siente por nosotros. No hay cinta métrica celestial, ni balanza en el universo que pueda contener su amor. El amor de Dios es inherente. El amor de Dios es inherente. Quiere decir que el amor que Dios siente por ti no ha sido provocado. No había nada en nosotros que provocara a Dios el amarnos.
No fue la pena que sintió al vernos lo que le impulsó a amarnos. El amor que tú puedes sentir por otra persona viene producido por algo que hay en esa persona. Tiene unas características que te atraen y hacen que te enamores. Pero el amor de Dios por nosotros es gratuito, es espontáneo. El amor de Dios es un amor que no fue motivado, porque en nosotros no hay nada que le atraiga a Dios, no hay nada que haga que se enamore de nosotros. Dios no ve en nosotros atractivo, Dios no ve hermosura en nosotros. Al contrario, Dios nos amó viéndonos pecadores. Quiere decir que todo lo que le repele a Dios, todo lo que le haría aborrecernos, el pecado, la depravación, la corrupción, estaba en nuestros corazones. Dios no puede soportar la envidia, pues es lo que vio en nosotros. Él no puede soportar el orgullo, pues es lo que vio en nosotros. Él no puede soportar la arrogancia, pues es lo que vio en nosotros. Dios no puede soportar la tibieza, pues es lo que vio en nosotros. En nosotros no había ninguna cosa buena. Todo lo que había en nosotros era contrario a lo que Él ama. Por eso Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. La pregunta es si lo que había en nosotros era lo que Dios detesta y aborrece, y si no hay nada en nosotros que le motive a amarnos, si no nos amó por la pena que le dábamos, ¿cómo pudo amarnos? La única razón por la que Dios nos amó fue por voluntad soberana. Nos amó por decisión propia. Nada ni nadie le motivó a que nos amara, pero Él nos amó y de forma soberana se entregó por nosotros. No hubo nadie que le obligara. Porque Dios es su propia ley. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios no nos amó porque nosotros le amábamos, sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola pequeña partícula de amor hacia Él. Por eso Dios hace que el sol salga sobre los justos y los injustos. Hace que llueva sobre los buenos y sobre los malos. El amor de Dios por nosotros es incondicional. Si fuera condicional, tendríamos que hacer nosotros algo para ganarnos ese amor. Pero Dios te amó sin esperar a que cambiaras. Hoy lo voy a decir esto otra vez. Dios te amó sin esperar a que cambiaras. Dios nos ama porque su naturaleza es amar, porque su carácter es amar, porque su esencia es amar, y lo hace de forma soberana. Por eso dice Pablo que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Por eso el amor de Dios es incomprensible para todos nosotros. Nuestra mente humana no puede comprender ni procesar tanto amor. El amor de Dios es inherente porque no busca algo de nosotros, sino que quiere entregarnos algo que tiene Él. Hoy lo voy a decir otra vez. El amor inherente de Dios es que no quiere nada de ti, sino que quiere darte algo que tiene Él. No quiere recibir nada porque no necesita nada. Dios es autoexistente, autosuficiente. Dios no necesita nada de ti. No quiere recibir nada de ti porque no necesita nada. Quiere darte lo que siempre necesitaste y nunca te mereciste. Uy, te lo voy a decir otra vez. Él vino a darte lo que siempre necesitaste y nunca te mereciste. Su gracia, su misericordia, su perdón, su amor. Tenemos lo que siempre necesitemos y nunca nos merecimos. El amor de Dios es eterno. Lo voy a decir otra vez. El amor de Dios es eterno. Dios es eterno, por lo tanto, como Él no tuvo principio, el amor que siente por ti tampoco tuvo principio. Y como Dios no tiene fin, el amor que siente por ti tampoco va a tener fin. Qué maravilloso es saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados. Por eso dice Dios: con amor eterno te he amado. Dios, cuando tuvo la decisión de crearte, te amó sin todavía haberte creado. Voy a decir esto otra vez. Dios, cuando tuvo la decisión de crearte, te amó sin todavía haberte creado. Y sin haberte creado desde la eternidad. Porque Dios está por encima del tiempo. Te vio pecando, te vio negando su nombre, te vio siendo tibio, te vio criticando, te vio lleno de orgullo, pero como su amor es eterno, te creó, se rebajó y vino a la tierra, se humilló delante de su creación y su amor te persiguió hasta que por fin caíste rendido y te abrazaste a Él. El amor de Dios es eterno. Maravilloso amor eterno. Por eso sepas que si un día te pierdes,
Uy, lo que voy a decir ahora. Por eso sepas que si un día te pierdes, no es porque Dios haya dejado de amarte, sino porque tú te has vuelto insensible al amor que Dios siente por ti. Porque no puedes hacer nada para que Dios te ame más de lo que te ama, ni puedes hacer nada para que te ame menos de lo que te ama. El amor de Dios está fluyendo de forma eterna. Tu pecado no va a conseguir que te ame menos, y tus ayunos no van a conseguir que te ame más. Dios te ama de la misma forma cuando estás de rodillas que cuando estás cometiendo algún pecado suelto. Por eso el amor de Dios jamás lo perderás. Hoy lo voy a decir otra vez. El amor de Dios jamás lo perderás. Pero sí lo podrás rechazar y esa será tu peor ruina. Dios no aprueba el pecado. Hoy lo voy a decir otra vez. Dios no aprueba el pecado, pero abraza al pecador para limpiarlo. Amén. El amor de Dios es infinito. Si el amor de Dios fuese finito, llegaría un momento que dejaría de amarnos. Si el amor de Dios se acabara, terminaría toda la existencia. Si Dios dejara de amarnos solo 2 segundos, habría un caos en el mundo. Pero el amor de Dios no se gasta, no se agota, no crece, no mengua. El amor de Dios permanece inmutable. Por eso dice Efesios 3:17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor de Dios. El amor de Dios es lo suficientemente ancho como para alcanzar a toda la humanidad. Es lo suficientemente largo como para durar toda la eternidad. Es tan profundo como para poder rescatar del mismo infierno al peor pecador de la tierra. Y es lo suficientemente alto para poder elevarnos en el aire y llevarnos con Él al reino de los cielos por una eternidad. El amor de Dios es infinito. Y este amor se expresó en todo su esplendor en la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Calvario es la demostración suprema del amor divino de Dios por nosotros. Lo voy a decir esto otra vez. El Calvario es la demostración suprema del amor divino de Dios por nosotros. El dador supremo es el Padre. El don supremo es el Hijo. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a tu vida. La mayor expresión de amor de Dios por la humanidad es Cristo. Quédate con esta frase. Dios nos dio lo mejor de sí mismo. Dios nos dio lo mejor de sí mismo. Dios inclinándose para mancharse con tu pecado. El Dios Todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, en un pesebre, rebajándose y humillándose delante de los que Él creó. Esto es muy gordo. El que te creó se humilló delante de ti, pobre creación. Las 6 horas más importantes de la historia de la humanidad fueron las 6 horas que pasó nuestro Cristo clavado en la cruz. Durante su ministerio de 3 años y medio, Jesús nos dejó perplejos ante las señales, ante los milagros y ante los prodigios que hizo. Nos quedó perplejos con sus enseñanzas. Nos llenó de asombro convirtiendo el agua en vino, resucitando a Lázaro, expulsando demonios, viendo escenas como la de la mujer adúltera, escuchando el sermón del monte, citando las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo. Nos llenó de gozo ver cómo trataba a los fariseos e intérpretes de la ley. Su ministerio fue una revolución en Nazaret, en Capernaum, en Jerusalén, pero las frases que mi Cristo pronunció muriendo en la cruz del Calvario nos dejaron atónitos. No pueden compararse con ningún milagro, ni con ninguna señal, ni con ningún prodigio. Las palabras que dijo en la cruz no pueden compararse con la resurrección de Lázaro, ni con el sermón del monte, ni con la multiplicación de los panes. Señores, lo que Cristo dijo en la cruz es incomparable. Pronunció frases
que no encajan en la imaginación humana. Cristo fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nunca una mañana fue tan dramática. Gloria a Dios. Ni una tarde tan llena de aflicción. Es la primera vez que se describe a un padre que ama intensamente a su hijo, viéndole morir lentamente sin intervenir. El padre tenía todo el poder del mundo para rescatar a Jesús, pero se mantuvo en silencio. Crucificaron a Jesús entre dos criminales. Lo pusieron en el medio como si él fuese el más destacado de los tres. Me imagino a los dos criminales resistiéndose a que los clavaran en la cruz, oponiendo resistencia a clavar sus manos y sus pies. Seguramente tuvieron que golpearlos para poder controlarlos, porque según los cogían y les querían clavar las manos, las reacciones que tenían eran malas. Seguro que los tuvieron que golpear. Pero cuando llegó la hora de crucificar a Jesús, no fue necesario controlarlo con ningún golpe. Los soldados no podían entender las reacciones de Jesús. Le clavaron sus manos y sus pies, y nuestro Cristo gimió de dolor. Gimió de dolor, pero Cristo no odió a sus verdugos. Para esos romanos, nunca fue tan fácil crucificar a una persona. Las manos que calmaron tempestades, las manos que bendijeron alimentos, las manos que curaron leprosos, las manos que sanaron a los paralíticos, los pies que anunciaron el mensaje de salvación, fueron taladradas sin misericordia por los verdugos. Y cuando esos romanos esperaban que nuestro Cristo les maldijera, cuando esos romanos esperaban que Cristo pidiese venganza, ¡Padre! ¡Manda fuego del cielo y quémalos! Cristo exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ora e intercede por quienes le matan. Cristo con esta frase nos está mostrando las entrañas de su ser. Nos está mostrando su proyecto para la humanidad. Nos está enseñando la misión que vino a realizar. Cuando Cristo dice Padre, nos está revelando que para él el principal espectador de su muerte es un ser invisible, y que solamente su Padre puede entender qué está pasando por la mente del crucificado. Se habían juntado miles de espectadores para ver el espectáculo de su muerte. Fariseos, escribas, sacerdotes, romanos, griegos, herodianos, gente curiosa, intérpretes de la ley. Pero su mente y su espíritu estaban concentrados en su Padre. El Padre era invisible, el Hijo era visible. Nadie vio al Padre, pero el Hijo le reveló. Uno buscaba agradar al otro. El Hijo hacía elogios al Padre, el Padre decía que Jesús era su Hijo amado. En la cruz, Cristo, en vez de odiar a sus verdugos, los defendió pidiéndole a su Padre que los perdonara. Jesús canceló todo el odio de sus agresores. Cristo, aplastado por el dolor, sigue amando. Lo voy a decir otra vez. Cristo, aplastado por el dolor, sigue amando. Lo han golpeado, lo han herido, lo han escupido, lo han escornocido, pero su corazón sigue siendo completamente puro. Cristo murió sin guardar rencor a nadie. ¿Es lo que acabo de decir? Cristo murió sin guardar rencor a nadie. Asegúrate de que cuando te vayas de esta tierra, de marcharte sin rencor a nadie. La peor herencia que puedes dejar es el rencor. Asegúrate de morirte sin guardar rencor a nadie. Amén. ¿Hoy aguantan? El amor es el único sentimiento que nos hace olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos sin medida. ¿Tiene Dios lágrimas? No lo sé. Pero con lágrimas o sin ellas, seguro que Dios Padre lloró mucho. Fue la primera vez en la historia que un padre, a pesar de tener todo el poder, vio a un hijo muriendo y no pudo hacer nada por él. ¿Quién estaba sufriendo más? ¿El hijo o el padre? No hay mayor sufrimiento para un padre que ver a su hijo morir.
Padre e hijo se retorcían de dolor. ¿Te lo puedes imaginar? Padre e hijo se retorcían de dolor, pero padre e hijo también se retorcían de amor. El dolor era indescriptible, pero el amor era inquebrantable. Se retorcían de dolor, pero también se retorcían de amor. Jamás se amó a la humanidad de una forma tan intensa. No hay acto de amor más sublime que este. El cuerpo de Jesús se quebraba, pero su amor permanecía firme. Padre e hijo trabajaron para borrar nuestros sentimientos de culpa. Padre e hijo se sacrificaron para eliminar las cicatrices de nuestra memoria. Padre e hijo se juntaron para cancelar nuestras deudas, para desinfectar nuestra mente. Lo hicieron todo para que tú hoy estés aquí sentado y no tengas que hacer nada. Ellos sembraron el trigo, ellos lo cultivaron, ellos lo cosecharon, ellos lo molieron, ellos cocieron el pan y ese pan nos lo ofrecen generosamente y nos lo ponen en la mesa. Lo único que tienes que hacer tú es sentarte y decir: dame de comer que tengo hambre. Padre y el hijo lo hicieron todo para que tú no tengas que hacer nada. Padre e hijo se encargaron de que tengas una vida feliz e inagotable. Ahora, uno de los criminales crucificado se vuelve a Cristo. Ese criminal ve a Jesús sangrando, con las espaldas abiertas, con el cuerpo cubierto por hematomas, en la cabeza una corona de espinas, todos sus huesos están doloridos. Jesús parece frágil y debilitado. Lo que Jesús inspira es lástima, es pena. Pero el criminal ve algo más allá. Ve algo más allá de los hematomas, ve algo más allá de las espaldas abiertas, ve algo más que la corona de espinas. Observa que el que está muriendo a su lado no es un ser común y corriente. Lo que está viendo este criminal en Jesús es a un rey. Un rey con un poder que sobrepasa los límites de la comprensión humana. Un rey que posee un reino eterno e invisible, pero real. Porque Jesús reinó desde el madero. Jesús reinó desde el madero. ¿Quién puede reinar crucificado, clavado de pies y de manos? Y como Jesús reinó desde el madero, este criminal exclama: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la cruz, Jesús es digno de lástima, pero el criminal lo trata como a un rey. El criminal no vio a un rey. El criminal vio a un rey. Y cuando el criminal vio a un rey, el rey vio a un hijo. Al igual que este criminal, cuando conoces a Jesús, ves cosas que los demás no pueden ver. Ves flores en medio del invierno, ves campos verdes en medio del desierto, ves esperanza en medio de la aflicción, ves ropas blancas cuando todos llevan ropas negras. Señores, acérquense a Dios y vean lo que el mundo no ve. Y Jesús acogió al criminal y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo sin pedirle explicaciones. Le podía haber dicho: mala sombra, ahora en el último momento te arrepientes, después de haberla mangado. Ahora porque ya te ves mal, claro. Jesús no le reprochó nada. Podría haberle dicho: te voy a llevar conmigo al reino, pero eres esto, aquello y lo otro. Tampoco lo avergonzó. ¿Sabéis cómo lo perdonó? Con una caricia. Está deseando Dios perdonarte con una caricia. No veas a Dios como un Dios vengativo. Dios no quiere avergonzarte, Dios quiere restaurarte. Si es necesario, te disciplinará en el silencio, no te pucavará para que nadie se entere y no te salgan los colores. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Maravillosa gracia, maravillosa cruz y maravilloso Cristo, que nos acogió sin avergonzarnos y sin pedirnos explicaciones. Amén.
En la cruz nuestro Cristo no dejó de manifestar su corazón de buen pastor. El príncipe de los pastores, en su peor momento, murió pastoreando. Fue buen pastor llevándose de la mano al mismo paraíso al criminal, pero también fue buen pastor desde la cruz cuidando de su madre María. María sabía que Jesús, antes de ser su hijo, era el Hijo del Dios Altísimo. Que antes de pertenecerle a ella, le pertenecía al Padre. María sabía que su hijo era un médico del alma, que se dedicaba a sanar las heridas de la humanidad. Allá en la cruz, Jesús buscó cuidar a su madre María. Jesús estaba muriendo y observaba a su madre viéndolo todo. María quizás estaba acordando de cuando cogió a Jesús en sus brazos, cuando la alimentó. Y María se estaría acordando de ese momento, de cuando cogió a Jesús y lo abrazó entre sus brazos. Pero ahora Jesús estaba clavado en los brazos de una cruz. Pero desde la cruz, Cristo se preocupaba por los suyos. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y entre gemidos y dolores se escribió una historia de amor, la más bella de todas. Desde la cruz nuestro Cristo manifestó el cuidado de todos los suyos. No quiso dejar huérfano a nadie. Desde la cruz Cristo a sus verdugos les concedió gracia. A su madre María le dio un hijo y a su discípulo amado le dio una madre. Al criminal que estaba a su lado se lo llevó al paraíso. Si Cristo desde la cruz con sus espaldas abiertas, lleno de hematomas, con una corona de espinas, deshidratado, azotado y herido, se preocupaba por todos los suyos, ¿cuánto no más se preocupará ahora por ti, que estás sentado a la diestra del Dios Padre? Jesús desde la cruz invirtió los papeles. Se olvidó de su propio dolor para concentrarse en el dolor de los demás. Se olvidó de su dolor, pero no se olvidó de nosotros. No dudes del amor que Dios siente por ti. En las primeras 3 horas de crucifixión hemos visto a Jesús hablando con su padre, con el criminal, con su madre y con Juan. En las primeras 3 horas el sol brillaba, pero en las siguientes 3 horas hubo tinieblas. Hubo un fenómeno raro. La tierra se oscureció y ahora la gente tiene que encender las velas. Los soldados tienen que coger las antorchas. En las casas tienen que encender las lámparas, porque el firmamento está de luto y el cielo entero está llorando. Porque la santidad de Dios no puede tolerar el pecado y por eso la luz se oscureció. La única queja que podrás ver en Jesús fue en el Calvario. ¿Cuál fue su queja? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podía soportar Jesús que el mundo se le cayera encima. Podía soportar los latigazos, la lanza en su costado, su espalda llena de surcos. Podía soportar que le llamaran demonio, que le juzgaran y le acusaran de ser un delincuente. Podría soportar que le juzgaran hombres injustos y malos. Pero no podía soportar que Dios le abandonara. Su Padre había estado con él en cada paso de su camino. Jesús nunca tuvo un pensamiento en el que no estuviera su Padre. Nunca había hablado una palabra que no viniera de su Padre. La vida que vivió Cristo en la tierra era la vida de su Padre. Cristo dijo, yo y mi Padre uno somos. Pero en la cruz, en la condición de Padre, Dios nunca se ausentó del lado de su Hijo. En la cruz, en su condición de Padre, Dios nunca se ausentó del lado de su Hijo. Estaba presente, pero no estaba para defenderlo. Dios tuvo que asumir su condición de juez. Tuvo que descargar toda su ira santa sobre su Hijo. Sobre nuestro Cristo fueron descargados todos los pecados del pasado, del presente y del futuro de toda la humanidad. Los pecados de los violadores, de los asesinos, de los malhechores, de los depravados, de los desviados. Tuvo que sufrir la vergüenza, el desamparo, la agonía del pecado, la culpa. Se identificó de tal manera con la humanidad que sus manos se mancharon de sangre inocente, sus labios se mancharon por la mentira, sus ojos se ensuciaron, su mente quedó oscurecida por pensamientos tenebrosos y su corazón lleno de crueldad. El bendito se estaba haciendo maldito.
el omnipotente estaba siendo aplastado por el poder del pecado. El misterio de la encarnación tocó fondo. El Padre tuvo que tratar a su propio Hijo como si fueses tú. ¿Me voy a decir otra vez? El Padre tuvo que tratar a su propio Hijo como si fueses tú. Y a ti te trató como si fueses su Hijo. El más inocente y puro de los seres que jamás hayan existido lleva ahora en su conciencia más crímenes que los seres más depravados y malignos que hayan podido existir. Y en este momento Cristo se quedó cargando todos los pecados de la humanidad. Nadie hasta entonces había escuchado gritar a Jesús, pero el desamparo de Dios lo hizo clamar. Pero no le pidió que lo librara de la cruz, no le pidió que le aliviara el dolor, tampoco le pidió que le curara las heridas, no le pidió agua para calmar su sed, no le pidió que le hiciera más corto el proceso. Cuando la tierra se oscureció y Cristo estaba soportando lo insoportable, Cristo solo se quejó por el desamparo de Dios. Porque el Maestro perdió sangre, pero no perdió dignidad. Y ahora escucha, y Cristo clamó a Dios, no clamó al Padre. Al principio se dirigió al Padre, pero ahora clama a Dios. La pregunta es, y ahora voy a hacer aquí una especie de antropomorfismos. Antropomorfismos es rebajarnos un poquito, es cuando se rebaja a Dios a nuestro intelecto para que le podamos comprender. Por ejemplo, la Biblia dice los ojos de Dios, las manos de Dios, los oídos de Dios. Dios no tiene ojos, ni manos, ni oídos. Dios es espíritu, pero nos habla así para que le podamos entender. Así que ahora voy a utilizar antropomorfismos. ¿Quién pidió a Dios que le desamparara? El propio Jesús. Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es como si le dejara a su Padre, desampárame. Es como si autorizara a su Padre a asumir la condición de Dios juez y juzgarlo en nuestro lugar. Porque cuando Él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Padre le tiene que decir al Hijo, ¿y cómo los perdono? ¿Cómo hago? No puedo perdonarlos. Sí, Padre, perdónalos. ¿Y cómo lo hago? La vergüenza de ellos, para mí. Las culpas de ellos, para mí. Lo que tenían que sufrir ellos, para mí. El infierno que les tocaba, para mí. Cuando Cristo dice, Padre, perdónalos, Cristo está asumiendo su condición de Cordero de Dios que eliminaría la condenación del mundo por medio de su sacrificio. Y Dios Padre asumió su condición de juez. Cuando Cristo se puso del lado de la humanidad, cuando Cristo se puso del lado de la humanidad, Cristo perdió el único alivio que tenía, el amparo de Dios. Por mucho que queramos explicar lo que sucedió en la cruz, nos quedaremos siempre cortos, seremos inexactos, porque no hay forma de explicar tan inmenso amor. Por eso dijo el apóstol Pablo, el amor de Dios excede todo conocimiento. ¿Cómo puede ser que alguien ame tanto a alguien que no le ama? Esto es gordo. ¿Cómo puede ser que alguien ame tanto a alguien que no le ama? Jesús estaba muriendo, no solo por las mujeres que lloraban a los pies de la cruz, Jesús también estaba muriendo por los verdugos que le quitaron sus ropas, que le azotaron y que le crucificaron. Estaba muriendo por hombres que lo escarnecieron. Estaba muriendo por el pueblo que lo cambió por un asesino llamado Barrabás. Y mientras lo bofeteaban, él callaba. Mientras lo coronaban de espinas, él mantenía silencio. Mientras lo clavaban en la cruz, gemía de dolor, pero sin ningún reproche. Esto es muy gordo. Pero cuando se sintió desamparado por Dios, clamó intensamente, porque en ese momento la ausencia de Dios era una pérdida incalculable. La cruz de madera encierra y oculta cosas que jamás podremos explicar ni comprender. Cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos está demostrando de forma clara que su naturaleza divina jamás potenció a su naturaleza humana. Cristo fue hombre hasta el último latido de su corazón y hasta la última gota de su sangre. Y
Y su naturaleza divina jamás potenció para nada su naturaleza humana. No hubo una mano que lo compadeciese. Pero también nos está demostrando que su naturaleza humana jamás debilitó ni empequeñeció a su naturaleza divina. Él murió siendo todo Dios y murió siendo todo hombre. Amén. Uy, me queda poco, ¿eh? Dijo Jesús en la cruz: tengo sed. La tortura a la que sometieron a Cristo, la pérdida de sangre, la caminata hacia el Calvario, lo habían deshidratado. La sed, cuando no es saciada, produce angustia. Y los soldados no le dieron agua, sino que le dieron una esponja empapada en vinagre, la cual le hacía más sufrir al contacto con sus heridas. Pero no era solo sed de agua, también era sed de redención, sed de justicia cumplida, sed de reconciliación. Y estoy acabando. Y Jesús pronunció: consumado es. Uy, consumado es. Consumado es. Los discípulos de Jesús no entendían su muerte, no entendían cómo aquel que resucitó a Lázaro, aquel que decía que era el ungido de Dios, muriera de forma tan miserable. ¿Cómo puede ser que el autor de la vida se esté muriendo? ¿Cómo puede ser que aquel que dijo de sí mismo que era la fuente de agua de vida, ahora tenga sed? Pero lo que ellos no sabían es que Jesús planeó su vida, pero también planeó su muerte. Murió de la forma que él había planeado, esquivó todas las amenazas que le hicieron, y cuando llegó el momento de su muerte, en el Getsemaní, él se adelantó, se levantó y dijo: ha llegado mi hora. Y se adelantó a que lo capturaran. Los tiempos de su nacimiento, los tiempos de su infancia, los tiempos de su juventud, de su ministerio, de su arresto, de sus juicios, de su vida dolorosa, de la cruz, no los marcaba el hombre, los marcaba él. Con Judas o sin Judas, Cristo habría muerto en la cruz. Con Anás o sin Anás, Cristo habría resucitado. Con Pilato o sin Pilato, habría ido al Calvario, porque nadie le quitó la vida. La entregó él. Cambiarían los escenarios, cambiarían los protagonistas, cambiarían los actores, pero Cristo iría a la cruz y moriría por ti y por mí. Y Cristo en voz alta declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí ya no clama Dios, clama el Padre. Hoy lo voy a decir otra vez. Aquí ya no clama Dios, clama el Padre. Después de pasar por el juicio de la ira santa de Dios, es como si volviese a regresar a la posición de Padre-Hijo y entrega su espíritu. Al comienzo de la crucifixión, Padre e Hijo han pasado juntos una aflicción profunda, sufrieron el uno por el otro. Sufría el Hijo en la cruz, sufría el Padre viendo a su Hijo morir. Después el Hijo siente el desamparo, porque Dios lo está juzgando como juez, para poder satisfacer su demanda por el pecado, por todos nosotros. Pero cuando se ha cumplido el plan del Calvario, Cristo cumple la tarea de ser el abogado de toda la humanidad. Y Cristo vuelve a la comunión íntima con el Padre. Pero nunca desapareció el Padre. Siempre estuvo presente. Pero no para defenderlo, sino para descargar toda su ira santa sobre Jesús. Hay una cosa que me gusta mucho. Quizás no vaya como esto, pero sí va. Hay un atributo de Dios que se llama la simplicidad. Esto significa: Dios es simple. ¿Sabes qué significa que Dios es simple? Parece que lo estamos empequeñeciendo. Que Dios es simple significa que Dios está compuesto por partes. Dios no es un 10% amor, un 10% justicia, un 10% fiel y juntas todos los números y haces el 100%. No, no, no. Dios es 100% amor, 100% justicia, 100% sangre. Dios no es un puzzle que juntas todas las fichas y haces el dibujo. Y la simplicidad de Dios, ¿sabes qué es y qué implica? Que Dios nos salvó manifestando todos sus atributos al 100% y de forma eterna. Porque la justicia de Dios no pelea con su misericordia. La gracia no contiende con su justicia. Los atributos de Dios se manifiestan al 100% y de forma eterna. Cuando Cristo está en la cruz, manifiesta
su atributo de la misericordia y de la gracia. Y lo manifiesta al 100%. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Por su misericordia y por su gracia. Lo manifestó al 100%. Pero eso no le quitó para manifestar su atributo de la justicia al 100%, porque para que tú puedas estar aquí, tuvo que aplicar su justicia sobre su Hijo amado, descargando toda su ira santa. Hubo 100% de justicia y hubo 100% de misericordia y de amor. Jesús nos amó, manifestando toda su justicia y manifestando todo su amor, por lo que Dios es simple. Y Jesús murió y descansó de sus dolores. Jesús soportó una muerte indigna con la mayor dignidad. ¡Ay, qué bonito! Y cuando entrega su espíritu al Padre, Cristo nos abrió el camino más importante de todo el universo. Nos tomó de la mano y nos abrió el camino de la eternidad. Ascendió al cielo como nuestro sumo sacerdote. Nuestro Cristo escribió la mayor y más bella historia de amor. Cristo brilló donde no había ningún rayo de sol. A partir de aquí, jamás nuestras vidas valieron tanto. Cuando nuestro Cristo dijo consumado es, nunca tu vida valió tanto. Jamás se pagó un rescate tan alto por alguien tan bajo. Jamás se pagó un rescate tan alto por alguien tan bajo. Dios nos salvó de nosotros mismos. Peter, Dios nos salvó de nosotros mismos para también salvarnos de su ira santa. Necesitábamos un Salvador tan humano como nosotros y tan divino como es Él. No había otra forma. Solo podía venir Él porque tenía que ser tan humano como nosotros, sin pecado, y tan divino como era Él. Cristo cargó sobre su corazón aquello que más odia: el pecado. Tomó el pecado como suyo y lo tomó con toda su fuerza humana y con toda su fuerza divina. Nunca nadie, repito otra vez, pagó un precio tan alto por alguien tan bajo. Bueno, ¿me dejáis que lo acabe esto? ¿Muy seguro? ¿O os enfadáis? No. Dale un poco más fuerte. Vale. Voy a hacer una reflexión final, ¿me dejáis? A veces la vida duele. Todos hemos pasado, pasamos y pasaremos por situaciones dolorosas. El pecado presente hace que la vida sea dura bajo el sol. Hemos sido rescatados por Cristo de la culpa del pecado y del poder del pecado, pero aún no hemos sido liberados de la presencia del pecado. El vehículo que Dios utiliza para liberarnos del pecado es la muerte. Nadie queremos pasar por el valle del dolor. Nadie quiere enfermarse. Nadie quiere perder seres queridos. Pero el sufrimiento es parte del lote con el que hemos venido a esta vida. Y con el lote que hemos recibido, con la ayuda de Dios, tendremos que aprender a vivir. Cuando se va un ser querido, se va una parte de nuestra vida. Se va una parte de nuestro corazón. Y se instala en nosotros una tristeza que es difícil de llevar. Es difícil porque es permanente. Y por nuestra mente se deslizan recuerdos de esa persona. Y se deslizan esos recuerdos, Peter, sin previo aviso. Quizás te recuerde esa persona un versículo. Quién sabe si una canción. A lo mejor es un olor a colonia. Quizás una comida. Cualquier cosa. Nos recuerda a esa persona que se llevó un trozo de nuestra vida, porque cuando alguien se va, falta algo de nuestra vida. Y cuando alguien se va, no luchamos solo con la tristeza, también luchamos con la desilusión. Luchamos con sueños rotos.
con momentos que nos gustaría revivir, luchamos hasta con un poco de ira. Pero aunque tú y yo deseáramos una vida más larga para los nuestros, Dios se llevó a los nuestros en el momento oportuno. Amén. El primero en aceptar la muerte es el que muere cuando se encuentra con Dios. Mientras nosotros nos preguntamos el por qué, ellos están alabando. Señores, para el duelo no hay atajos. Hay que llorar todo lo que hay que llorar. Pero Dios, el buen pastor, nos guiará a través del valle de sombra de muerte, porque el cristiano solo enfrenta la sombra de la muerte porque Cristo venció a la muerte. Dijo un gran hombre de Filadelfia, y con esto cierro. Dijo un gran hombre de Filadelfia unas palabras en forma de poema. Un hombre que ya está en el cielo. Era nuestro hermano Quilino de Pontevedra. Miren lo que dijo: no despertarme si duermo. Si mis ojos se cerraron, que me despierte el Eterno. Y sé que cuando mis ojos se abran, podré contemplar el cielo, la hermosura y la belleza de mi Jesús el Nazareno. Y como mis ojos se han cerrado al mundo, son ajenos del infierno, también Jesús los cerró siendo sus ojos lucero. Se quedaron dormidos para despertarse en el cielo. Por eso suplico y ruego, si mis ojos se han cerrado, no despertarme si duermo. Es el Señor el que me llama, su voz ahoga los lamentos. ¿Por qué derramar lágrimas si yo me voy con el Maestro? Por fin ahora dormido, amo, vivo y siento. Mi alma hallado descanso, en mi corazón su alimento. Por tanto vivo estando dormido y muero si me despierto. ¿Para qué despertarme aquí? Para sufrir y llorar. Dios enjugará mis lágrimas. Por eso suplico y ruego, si mis ojos se han cerrado, no despertarme si duermo. Cuando sientas que la vida no te está tratando bien, que es injusto todo lo que te ocurre, y tengas tan angustiada tu alma y dudes del amor que Dios siente por ti, mira el Calvario. Mira el Calvario y observa todo lo que Dios hizo por ti. Dios nos dio lo mejor de sí mismo. Entregó a su Hijo, y de qué forma más grandiosa lo hizo. El Hijo no tuvo que convencer al Padre. Esa imagen a veces que decimos, y el Hijo fue donde el Padre: Padre, déjame ir a mí, envíame a mí, que yo voy, que no, Hijo, que no. La cruz no fue ninguna improvisación. La cruz ya estaba en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. Y Él entregó a su Hijo. Amén. Amén. Cambió Jesús su reino en el cielo por un establo mugriento. La compañía de ángeles por compañía de asesinos. Y si lo pensaras bien, el que te creó dejó todo, se vistió de humano y se humilló delante de ti. No hay cuadro, uno de los cuadros de mayor gracia que vemos en la Biblia es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Se puso a lavar los pies de Pedro, sabiendo que más tarde le iba a negar. Los pies de Juan y de Jacobo, sabiendo que más tarde lo iban a dejar solo orando, no iban a aguantar ni orar un rato con él, se iban a dormir. Y del peste, ese mala sombra llamado Judas, se inclinó delante del mala sombra ese y le lavó los pies. Es como si le dijera: mira, Judas, sé que me vas a traicionar. Sé que me vas a vender, que fueron 30 monedas. Sé que me vas a vender por 30 monedas, Judas. Lo sé. Pero ya que me vas a traicionar, vete con los pies limpios.
Se arrodilló y le lavó los pies para que le traicionara con los pies limpios. Eso es tener categoría. Eso es lo que hizo Dios por ti y por mí. Se humilló delante de su creación. Porque no somos nosotros muy distintos a Judas, nos parecemos mucho. Tienes más cosas en común con Judas de lo que tú te piensas. Así que no digas, es que es tú parecido. Yo más parecido que vosotros, pero vosotros también parecidos. Y se humilló delante de ti. Se humilló delante de ti, sabiendo que de vez en cuando se te hincha la vena del cuello y le quieres matar a ella o ella te quiere matar a ti, que ahora ya se humilló delante de ti, sabiendo que de vez en cuando miras cosas que no debes y que le deshonras, y él lo sabía ya de antemano y se humilló delante de ti. Esto que acabo de decir, ¿saben qué es? La belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio no es predicar, no es cantar en el coro. La belleza del Evangelio no es tocar el piano. La belleza del Evangelio es que te merecías el infierno y te vas a ir al cielo. Esa es la belleza del Evangelio. Pues hasta otro momento, hasta aquí la palabra del Señor. Espero haberos hecho bien. Un aplauso y que Dios os bendiga mucho.